Buenos días a todos. Vamos a ir empezando, aunque falta todavía gente, pero sé que hay muchos que están llegando, porque muchos vienen de Barcelona y otros pues se están también desplazando. Bien, bienvenidos a la conferencia Life Insurance Challenges 2015. El envejecimiento de la población y los cambios demográficos son una realidad, como todos sabemos. En un informe de la OMS anuncia que en el 2040 el mundo habrá envejecido. Es decir, aquellos mayores de 65 años superarán a los menores de 14 años. La cuestión es que este dato en Europa parece ser que ya se ha superado en el 2004, y especialmente en los países mediterráneos en los que se incluye España. Para que España realmente cambiase su tendencia, haría falta unos 100.000 nacimientos al año en la próxima década, cosa que realmente no es posible. Hoy, por tanto, es un día importante para disfrutar del conocimiento de grandes expertos que nos darán las claves sobre cómo el sector asegurador enfoca estos retos. Vamos a ver desde los riesgos y oportunidades del sector asegurador, las nuevas tendencias globales de los consumidores en la industria aseguradora, los cambios de modelos, el marco regulatorio europeo y su trascendencia en España, digitalización, estrategia eficiente en la gestión de activos y su entorno de bajo tipo de interés. Por último, tendremos un panel para hablar de cómo enfocar y dirigirnos a los clientes y a esas nuevas tendencias de futuro. Antes de presentar a Antonio, que es el que va a dirigir el panel, me gustaría recordaros que todas las presentaciones de hoy van a estar en la web, en el site nuestro de Community of Insurance, y los podréis tanto las presentaciones como los vídeos. Bien, el primer panel, un panel de lujo, va a estar presentado por Antonio Núñez, presidente de Alumni España de Harvard Kennedy School y partner de Parangon. Durante 10 años, Antonio lideró distintos departamentos en ISA Business School, trabajando estrechamente con un gran número de directivos de compañías. Creó el Center for Public Leadership and Government y su experiencia en Public Management la adquirió en su posición como director de política social del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. Licenciado por CONEF y MBA de IESE y Master Degree in Public Administration for the Harvard Kennedy Business School. Os dejo con los panelistas y con Antonio. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, buenos días a todos y muchísimas gracias a Luis Badrinas y a Life Insurance, y en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Harvard Kennedy School y de los otros partners académicos, es un placer estar aquí. Yo tengo el reto importante de presentar a tres auténticos estrellas del seguro y tres referencias que no necesitan ser presentadas. El tema, ayer durante el cóctel previo a la cena, una de las asistentes me preguntaba, por curiosidad, ¿por qué la Kennedy School de Harvard está presente como partner en este evento? Y la respuesta fue muy rápida, porque el cambio demográfico está y ha estado en la agenda, por lo menos académica, económica y política, en los últimos años, y es uno de esos grandes temas que siempre está presente en la agenda, pero al final del día son muy pocos los políticos que tienen el atrevimiento y la valentía política como para ponerlo también en la prioridad de sus políticas. Como decía un profesor, Steve Jardine, un profesor de la Harvard Kennedy School, la gran diferencia entre un líder político y un político es que el líder político piensa en la próxima generación, no en las próximas elecciones. Y es un tema que está presente tanto en el ámbito académico, como ha dicho Luis en la introducción. Yo tuve la suerte de estar durante 10 años en el IES ocupando distintas responsabilidades. Estuve un año en la Kennedy School, donde era un tema también recurrente en las preocupaciones de los altos cargos que pasaban por esa escuela de gobierno. Estuve en el gabinete del presidente del Gobierno como director de políticas sociales y volví a estar presente
en la agenda política, sobre todo en esa reflexión de la sostenibilidad del estado de bienestar para las próximas generaciones, y ahora en Paran Partners, donde sobre todo nos dedicamos al mundo empresarial y a los gobiernos, al gobierno corporativo a través de consejos de administración de empresas, también está y muy presente en la agenda empresarial. Vamos a moderar estas intervenciones. Tendremos los 3 panelistas hablando cada uno durante 30 minutos y luego tenemos 15 minutos para las preguntas. Y la primera persona a la que quiero presentar es una buena amiga, que es Pilar González de Frutos. Presentar a Pilar en este foro es como vender miel al colmenero, porque es una de las personas más respetadas y más queridas del sector asegurador. Presidenta de UNESPA, Pilar es licenciada en Derecho por la Autónoma de Madrid, es inspectora del Estado. Antes de su responsabilidad como presidenta de UNESPA, ha tenido distintas responsabilidades en la Administración, como fue directora de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, fue directora general de Seguros y Fondo de Pensiones, y actualmente es presidenta de UNESPA desde el año 2003, y hace muy pocos días tuvimos también la suerte de verla reafirmada para los próximos años. Es vicepresidenta de la COE desde el año 2006, es miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Junta Consultiva de Seguros y del Grupo de la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación. Pilar, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Si no les importa, me pondré allá, me es más cómodo. Pues lo primero, muchísimas gracias, Antonio, como se nota que eres mi amigo, por esta cariñosa presentación, y muchísimas gracias a Community of Insurance y a los organizadores de la jornada por haberme permitido estar unos minutos con todos ustedes compartiendo algunas ideas básicas sobre lo que desde UNESPA vemos, avizoramos del futuro del seguro de vida, en el que me limitaré a dejar algunos elementos que puedan servir para el debate que mantendremos a continuación. Naturalmente, como no podía ser de otra manera, mi óptica es una óptica sectorial y, por tanto, ruego que no sean especialmente estrictos en su juicio en relación con mis palabras, porque probablemente otras experiencias más cercanas al mercado y a los productos pueden resultarles de mayor interés, tal vez, que las mías. En todo caso, como siempre hay en las presentaciones, que esperar hacia el final de la presentación para llegar a la conclusión del ponente, yo no les voy a someter a esa espera, y ya les anticipo la conclusión de mi ponencia. Mi ponencia concluye que el sector asegurador de vida en España tiene un futuro prometedor. Y con esta visión, si les parece, ahora comenzaré a analizar el por qué efectivamente concluimos de esa manera. Lo primero que querría es plantearles una pregunta, ¿no? La pregunta tiene que ver con los hechos que se han producido durante esta crisis económica, cómo hemos ido viendo que los armazones de una buena parte del sector financiero internacional se han ido desapareciendo, y cómo hemos podido contrastar que apenas nada o prácticamente nada vinculado al sector asegurador sufrió esa crisis. Bueno, y esto, ¿por qué se lo digo? Pues porque, analizado la evolución del seguro de vida en nuestro país, a mí se me ocurría compararlo con la situación de cómo recorrer una larga distancia y ser capaces de hacerlo en el menor tiempo. ¿Cómo se hace? ¿Se hace corriendo o se hace andando? Si corremos mucho, efectivamente vamos a avanzar bastante, pero vamos a llegar a un punto de agotamiento con una cierta rapidez. Si lo que hacemos es solo caminar, probablemente vamos a conservar mucho mejor nuestras fuerzas, pero vamos a tardar muchísimo más en llegar al punto de equilibrio. En la Edad Media, que era imprescindible utilizar las piernas mucho más que hoy para poder recorrer grandes distancias, pues lo que se hacía era combinarlo. Correr 20, 200 metros, caminar otros 200
y ahí recuperar la fuerza para volver a sprintar otros 200 y así sucesivamente. Para los que estén interesados en novela histórica, esto se describe bastante bien en Los Pilares de la Tierra, la novela de Ken Follett, tan popular. Bueno, pues a mí me parece que a veces el seguro de vida tiene efectivamente esa dimensión y se puede comparar con ello. Gracias, Javier. Estamos, es evidente, en un momento de paso lento. Ahora el seguro de vida en nuestro país está caminando. Pero yo creo que no se puede decir que esta situación esté vinculada ni directamente ni casi indirectamente a la crisis económica. Esta crisis está siendo muy larga, muy profunda, y ha llegado un momento en el que utilizamos la crisis para justificar cualquier cosa. Pero yo creo que el mal del seguro de vida no puede en realidad ser achacado a la crisis. La curva de las evoluciones interanuales de la provisión matemática del seguro, que es la que les estoy proyectando, muestran que el entorno de debilidad actual comenzó más o menos en el año 2004, en un momento en el que la economía española era muy boyante y pese a ello ya estábamos en esa situación. Alcanza además el punto más bajo en el año 2007, repito, 2007, justo antes de que comenzásemos la crisis, no después. Y yo creo que el mensaje que nos lanza ello es que si diagnosticamos erróneamente una dolencia es muy difícil que la curemos. Bueno, pues yo creo que el seguro de vida en nuestro país tiene un problema más estructural que coyuntural y más estructural de lo que parece. El seguro de vida tiene, por tanto, que no poder esperar, y mucho menos en un entorno de tipos tan bajos como el actual, para creer que la mera recuperación de la renta de las familias pueda darnos una alegría en esta evolución del seguro. La falta de crecimiento del seguro de vida, en los términos que hemos conocido, yo creo que tiene más causas y, por tanto, las soluciones deben ser bastantes más que simplemente cabalgar sobre la ola de la recuperación económica. Yo creo que hace falta entender que antes de que llegase la crisis, el seguro de vida estaba mostrando cierta tendencia al agotamiento, al estancamiento en los mercados que le habían sido tradicionales hasta ese momento. Y, por tanto, yo creo que hace falta contarle nuevas historias a personas distintas. Como acabo de comentar, no sé si de afirmarlo y después lo podremos comprobar, el modelo del negocio de vida ha respondido con carácter general a un determinado tipo de cliente, un cliente con poder adquisitivo relativamente elevado, que estaba concienciado sobre la importancia de proveer para el futuro o diferir sus rentas. Hay algunos datos que nos sugieren que podría ser así. El primero de ellos es la ratio básica entre primas y provisiones. Si dividimos primas y provisiones y el resultado nos da igual a 1, es que efectivamente el dinero que está entrando es únicamente, que estamos gestionando es únicamente el que proviene de las primas. Pero si lo vemos explorando nuevos horizontes, la captura efectiva de nuevos mercados y de expansión económica hace que entre mucha más prima nueva y eso hace tender esa ratio hacia el 1. Por el contrario, en los periodos en los que la actividad está explotando ese negocio que ya tiene o tenía, la ratio tiende a crecer, es decir, ya empieza a funcionar la capitalización y la rentabilidad garantizada por las compañías sobre esas primas que hemos ido recibiendo. Otro elemento que permite estimar la misma idea es el volumen de rescates expresado en porcentajes sobre la propia provisión. Y es una ratio que, como pueden ver, está en descenso constante en los últimos años. Yo creo que es algo que nos viene a decir que la movilidad del seguro de vida hacia otras alternativas de ahorro e inversión financiera se ha reducido y tiene cierta tendencia a mantenerse dentro de nuestro ámbito. Si vemos los datos disponibles, la suma de prestaciones pagadas y rescates, las salidas teóricas del mercado, se sitúa en el entorno del 80% de las primas recaudadas en ese mismo periodo.
Y es verdad que son salidas teóricas, porque una parte que resulta difícil estimar de los rescates vuelve de nuevo a entrar en el circuito, convirtiéndose de nuevo en prima, por lo que un gráfico como este que tienen no deja de tener un componente de circularidad implícito que resulta difícil de estimar. Pero yo creo que es importante como tendencia. Con una ratio del 80% o más de las primas saliendo en forma de prestaciones y rescates y un entorno de tipos bajos que impide equilibrar la situación a través de los resultados financieros, se corre el peligro de que cualquier cambio de entorno que juegue en contra del seguro, por ejemplo, una euforia bursátil, pues pudiera llegarnos a afectar y dejarnos sin una cierta capacidad de reacción. Acabo de citar de pasada un elemento del cuadro, pero que yo creo que merece la pena analizarle con un poco más de profundidad. Me estoy refiriendo a la situación de los tipos. Un buen asegurador de vida gana dinero con tres cosas: sabiendo seleccionar redes comercializadoras eficientes que aporten valor añadido, captando prima y obteniendo los mejores réditos de la inversión financiera. Una crisis le pone muy difícil las cosas en lo primero, dificilísimas en lo segundo, y en el caso muy especial de la situación presente se lo pone prácticamente imposible en lo tercero. Este gráfico abarca tan solo 7 años, pero en él se puede ver claramente cómo los rendimientos financieros obtenidos por las provisiones matemáticas en los seguros de ahorro han ido convergiendo a tasas muy parecidas a las del propio beneficio técnico, expresado en términos de provisión matemática. Les he separado la senda de los seguros en los que el tomador asume o no el riesgo de la inversión, y yo creo que es bastante evidente la necesidad de hacerlo así, porque son evoluciones notablemente dispares. ¿Y qué conclusiones extraigo de ahí? La primera, que la apelación a los réditos del asegurador debidos a la pericia como inversor es cada vez menor, porque el entorno da lo que da y al fin y al cabo no deja de ser una buena noticia para la economía española que las tensiones que hemos vivido en los últimos tiempos se estén relajando. Lo segundo que nos dice el gráfico es que la convergencia entre el comportamiento financiero y el comportamiento de la cuenta técnica completa nos señala que una buena parte de la rentabilidad presente del seguro de vida proviene precisamente de ese flanco del que acababa de decir, que cuando menos en el presente y en el futuro más cercano no nos cabe esperar alzas muy relevantes. Pero no todo iban a ser noticias más o menos inquietantes. El seguro de vida español, a pesar de las cifras mostradas en los últimos años, a pesar de cierta incapacidad que parece manifestar para captar clientes fuera de lo que han sido sus caladeros habituales, está mostrando resultados de excelencia que confirman que su modelo de gestión de activos y pasivos es la solución. Los datos que han alimentado esta transparencia provienen del test de estrés realizado recientemente por el Supervisor Europeo de Seguros, EIOPA. El examen ha permitido estudiar la sensibilidad del seguro europeo ante la posibilidad de escenarios dilatados de tipos de interés bajos. El primer dato lo tiene en el gráfico grande, y es que la situación de partida, en la que se mide el nivel de incongruencia o de mismatch entre activos y pasivos por mercados, deja clarísimo que el seguro de vida español está en la élite de los mercados en los que esta incongruencia es prácticamente inapreciable. Consecuentemente, como se puede comprobar en el gráfico pequeño, cuando EIOPA estudia cuáles serían las consecuencias sobre el balance de un escenario a la japonesa de tipos de interés bajos prolongados, encuentra que España sería de los mercados más escasamente afectados. Nuestro modelo de gestión ha sido avalado, por tanto, por los hechos, se ha reconocido su tendencia estructural a la estabilidad e incluso ha sido recomendado por EIOPA como una técnica mitigadora de los riesgos a los que el sector asegurador europeo se enfrenta ante la permanencia de una curva de tipos de interés como la actual. Yo creo que el sector español del seguro de vida ha aprendido muchísimas cosas. La convergencia española al euro, que en su momento supuso una reducción muy rápida de los tipos de interés y también de la rentabilidad máxima del seguro de vida, le forzó, de alguna manera,
al seguro español a tener que explorar nuevas técnicas de gestión que le permitieran una mayor habilidad para ser capaz de responder a esos retos que le representaba en su momento una reducción ciertamente fuerte del tipo de interés máximo que podía garantizar, coincidiendo con una revisión de las tablas de mortalidad. Y de ahí, probablemente, el que todos apostáramos por unas nuevas formas de gestión que han dado este magnífico resultado. Por tanto, el problema del seguro de vida español no reside, desde luego, en su modelo de gestión, en su modelo de negocio. No reside en que se estén haciendo las cosas mal, reside en que comercialmente se nutre de un determinado tipo de ahorrador que es minoritario, porque la gran masa de ahorradores permanece básicamente ajena al seguro. Y este yo creo que es un hecho que no hay que apuntarlo en las responsabilidades de nadie, ni de las entidades ni de los comercializadores. Yo creo que es un problema del sistema de engranaje social y legal en el que todos tenemos grandes posibilidades de seguir haciendo cosas. Yo estoy bastante acostumbrada, supongo que como todos ustedes, a escuchar ese famoso mantra de que en España no se ahorra porque no hay capacidad de ahorrar. Bueno, yo creo que los que dicen esto deberían acto seguido explicar por qué los españoles, no pudiendo ahorrar, pues tenemos unas propiedades inmobiliarias acumuladas como las que tenemos en este país, que son fruto exclusivamente del ahorro. O sea que, para no poder ahorrar, madre mía, lo que hemos sido capaces de hacer. Bueno, si equiparamos capacidad de compra y, por tanto, unificamos todas las condiciones de los europeos, vemos que no es el problema de no tener capacidad, es un problema de que la brecha de ese ahorro que existe se debe a otras razones. Yo creo que la clave es el segundo pilar. Los esquemas de ahorro generados de manera colectiva entre todos los miembros de una empresa es un ámbito donde los países de nuestro entorno han avanzado y nosotros seguimos casi que en el punto de salida. La empresa es el terreno natural para el desarrollo del ahorro porque implementar a escala de fuerzas laborales completas permite mutualizar riesgos, ecualizar resultados y, consecuentemente, obtener mejores resultados que el mero escalón individual. Según datos de EIOPA, cada partícipe activo en sistemas de ahorro colectivo en el ámbito de la empresa viene a aumentar su ahorro en unos 1.045 euros al año. Esta cifra es 650 euros superior en Alemania, algo más del doble en Italia, 5 veces superior en Países Bajos y 9 veces en Reino Unido, solo por citar algunos ejemplos. Bueno, ¿esto lo puede explicar la brecha salarial? Pues no. Es verdad que un trabajador italiano tiene más compromiso en su empresa, pero ¿tiene el doble del salario que un trabajador español? Pues no. Les aseguro que, de acuerdo con las estadísticas europeas, no es así. Lo mismo nos pasa si nos comparamos con un trabajador británico. ¿Un mileurista británico gana 9.000 euros? No, seguro que no. Luego, ahí no está la explicación. Las diferencias provienen del hecho de que muchos de los países que he citado tienen estos sistemas estructurados, pactados por los interlocutores sociales y vertebrados por su legislación. Y el resultado es que esos países consideran que sus trabajadores integrados en estos sistemas de ahorro van a generar beneficios para todos, incluido también para las empresas. Nosotros nos quedamos siempre discutiendo si son galgos o podencos. Nos dedicamos a debatir si estaremos o no privatizando las pensiones al construir un segundo pilar de la previsión, mientras que otros hace ya mucho que han superado ese escalón absurdo y se han puesto a trabajar. Sin citar el pequeño detalle de que si nuestro problema fuese que nuestros trabajadores ahorran poco, todavía estaríamos mejor de lo que estamos. Porque a este problema, la diferencia de ahorro, hay que añadir otro, y es la diferencia en la capilaridad. En Europa hay países como Dinamarca, Holanda o Suecia en los que el porcentaje de trabajadores que participan en sistemas de segundo pilar es casi del 100%, y en España es el 12%. En este entorno de cosas, por tanto, ¿cuál es nuestra situación? Pues el panorama siempre consiste en lo mismo, gestionar la incertidumbre, porque la incertidumbre siempre existe. Y he tratado de dividir
las principales que afectan ahora mismo al sector asegurador en dos grupos. Incertidumbres sobre en tanto que inversor. Es obvio que el sector va a tener que hacer muchas jornadas, discutir mucho y escribir muchos papeles en los próximos años sobre este tema, porque sucintamente nos encontramos dentro de ese entorno, un entorno de tipos bajos, reclamado fundamentalmente por la necesidad que tienen los estados a la hora de financiarse. La lógica dicta que deberemos ser nosotros, los ciudadanos, con nuestra capacidad de cumplir con el pago de nuestros impuestos, los que tendremos en algún momento que tomar el testigo de esos tipos bajos, permitiendo que estos varíen algo en su tendencia. Pero no es algo que vaya a pasar en el corto plazo, y en lo referente al largo plazo los pesimistas siempre tienen ahí el ejemplo de Japón, y es el que nos obliga, ¿no? El sector asegurador va a tener que aprender a vivir en este entorno, en un entorno en el que tendrá que respirar esa atmósfera de tipos bajos y deberá realizar además la adaptación a solvencia. Y esto plantea un montón de retos que he considerado fuera del ámbito de esta intervención, pero también están ahí, van a reclamar su tiempo, sus recursos, y van a incidir notablemente tanto en las decisiones de inversión como incluso en la definición de los propios productos. Una salida interesante que se está planteando en este terreno, evidente y conocida desde que se presentó el denominado Plan Juncker, es esa inversión en infraestructuras. La diversificación de la política de colocación de recursos de las aseguradoras hacia la financiación de proyectos de infraestructuras públicos con rendimientos que efectivamente puedan estar más cerca de las realidades materiales que de las propias realidades financieras. Yo creo que ello podría crear una diversificación beneficiosa para las aseguradoras, proyecto que necesariamente tiene que balancearse con una revisión de los requerimientos de capital que en este momento incorpora la regulación europea vinculada a Solvencia II. El segundo grupo de incertidumbres que quiero señalar es las que afectan al negocio en sí, y yo creo que aquí tenemos varios importantes. Europa tiene dos problemas, no lo digo yo, lo dice el libro blanco de las pensiones de la Comisión Europea. El primer problema es que si considera que los europeos ahorran poco, algunos muy poco o nada. El segundo, y en realidad no menos importante, es que los europeos que sí ahorran han venido experimentando un proceso continuado en las últimas 2 décadas por el cual la forma de ahorro más común ha dejado de ser el ahorro de prestación definida, esto es, con garantía de rentabilidad, y ha pasado a ser ahorro de aportación definida. El ahorrador sabe lo que pone, no sabe lo que se llevará en su momento, y no está claro que sea muy consciente de ello. Tenemos, por tanto, un papel que jugar ahí, porque si alguien sabe algo de prometer garantías mínimas a 10, 20 o 30 años vista, somos nosotros, los aseguradores. Y esto forma parte de una discusión general de orden político y estratégico, una mesa en la que los aseguradores, lógicamente, solo ocupan uno de los asientos. No podemos aportar la respuesta solos. Es necesario un debate al que también se refería Antonio en su presentación. Como no podemos tampoco, obviamente, actuar solos en el segundo punto de las incertidumbres, que es simple y llanamente hacia dónde va a ir el estado de bienestar. Fíjense que digo hacia dónde va a ir y no digo qué va a pasar con el estado de bienestar, porque no será, desde luego a mí, a quien escucharán ustedes coquetear con la idea de un debacle en las pensiones o en la sanidad. Si se fuese a producir una debacle del estado de bienestar, el problema desde luego sería otro y sería también otro el tono. Ese problema no lo tenemos. Yo creo que estamos en otra cosa. Estamos en un sistema que funciona más que decentemente, pero que tiene problemas de sostenibilidad en el largo plazo y en el que no sabemos con exactitud el rumbo en ese mismo largo plazo. Yo creo que esa es la incertidumbre y esa es la incertidumbre que como sociedad tendremos que gestionar. Otras veces ya he dicho que habría que ir a un segundo pacto de Toledo. El primero, actualmente vigente, se basó en el principio de que las fuerzas políticas aceptaban no pelear en la arena política con el asunto de las pensiones y pactaron sus reformas. El segundo pacto yo creo que es alcanzar un acuerdo sobre las bases de funcionamiento y de reforma del sistema para los próximos 30 o 40 años, que aporte a los ciudadanos certeza sobre las expectativas de pensión y al mismo tiempo certeza sobre la sostenibilidad global.
Yo no sabría decir si la esperada fragmentación del entorno político va a ser una buena o mala noticia para la celebración de ese pacto. En cualquier caso, lo que probablemente va a ocurrir es que se va a tener que gestionar. Estos son terrenos y estos son compañeros de viaje, terrenos en los que incluso nosotros no somos los pilotos, ni siquiera sería bueno que lo fuésemos. Hay terrenos que sí nos pertenecen más, muy especialmente ese momento creador, primigenio, de actores del sector que se sientan a realizar el acto de diseño de productos pensando en el cliente. Y es ahí donde sí tenemos también una labor específica que realizar. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy, ustedes que están en el público escuchando y nosotros que hemos venido a hablarles, tenemos el reto y la labor puesta en ese futuro más cercano de hacer un viaje a la sencillez. En alguna ocasión ya me lo habrán oído decir, nuestro cliente medular tradicional, con una cierta capacidad adquisitiva y una cierta cultura financiera y preventiva, no va a poder sostener nuestro negocio eternamente. Hemos de dar cabida cada vez más a capas de consumidores financieros que hoy no piensan en nosotros. Y esto supone no esperar a que ellos se acerquen, sino acercarnos nosotros a ellos. Supone hacer productos sencillos, sencillos por fuera, aunque el cliente pueda conocer y comprender, por mucho que después la gestión sea tremendamente complicada. Productos dotados de las herramientas de última generación de ingeniería financiera, pero que sean de fácil asimilación y capaces de atraer a clientes que actualmente piensan en cosas muy diferentes a lo nuestro. También supone el reto de conseguir que quienes se relacionan con nosotros, se trate de clientes posibles, clientes nuevos o clientes ya en nuestras carteras, entiendan los riesgos inherentes a una operación de diferimiento de rentas como es la previsión social. Debe quedar claro quién asume el riesgo de cada producto y hasta qué punto, si es el propio cliente, si se trata de una aseguradora o de un tercero. La buena venta va a hacer, la que se entienda bien el producto, va a evitarnos muchos problemas de futuro. Bueno, llevamos muchísimo tiempo discutiendo sobre el seguro de vida, hablando de rentabilidad, pero la rentabilidad es algo que resulta relativamente fácil de entender. El riesgo es bastante más complejo y nosotros, que lo conocemos, que trabajamos en muchos casos gestionándolo, tenemos la obligación de hacer pedagogía en este punto y mucho más en este momento. Por todo esto, por supuesto, deberemos además hacerlo compatibilizándolo con las nuevas regulaciones que están surgiendo en este entorno europeo y que son en algunos casos muy, muy exigentes. Les he puesto 3 características del seguro de vida del futuro: coherente con las necesidades del cliente presente y del cliente futuro, practicable en el sentido de que resulte algo con lo que el ahorrador pueda interactuar, obtener información y eventualmente tomar decisiones informadas, e integral porque las necesidades son muchas, la voluntad de previsión incluso entre quienes no ahorran elevada, y en ese entorno el seguro no puede perder la ventaja competitiva que siempre le ha otorgado el hecho de que por esencia tenga la capacidad que tiene de ofrecer en un solo acto, en el acto del pago de la prima, soluciones diversas a problemas también diversos. El seguro avanza al modo descrito al inicio de mis palabras, maximizando sus recursos, maximizando consecuentemente sus resultados, y estos últimos años han mostrado un perfil bajo, débil, pero yo creo que ahora le toca reaccionar hacia adelante. Ahora debe dar uno de esos sprints de los que hablaba al principio de mi intervención. Desde luego, sí es ahora su turno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por tu concisión, por tus ideas siempre sugerentes y por tu optimismo, que se traduce incluso en tu color, con el que hoy nos has regalado.